La segunda parte de esta clase está entonces dirigida a tres sujetos que intentaron pensar la cuestión colonial, la cuestión de la educación colonial, y que lo hicieron desde tres vertientes, tres cauces del pensamiento ilustrado, ¿no? El primero de ellos es José Antonio de San Alberto, más conocido como el obispo San Alberto, más conocido por la historiografía educativa como el obispo San Alberto. El obispo San Alberto nace en Zaragoza, en España, en torno a 1727 y muere en Bolivia en 1804. San Alberto, bueno, se forma en España naturalmente, ¿no? Donde cursa sus estudios de filosofía, de teología, etc. Y tiene una carrera ascendente muy importante, que lo lleva a ser designado procurador general de la Orden de Carmelitas Descalzos en torno a 1778. Entonces es en torno a esta trayectoria que le hace ganar mucho reconocimiento que el rey Carlos III lo propone para ocupar el cargo del obispado de Córdoba del Tucumán, ¿no? Recordemos que para ese entonces los jesuitas ya habían sido expulsados hace unos cuantos años, pero sobrevolaba en el ambiente la sospecha de que todavía manejaban los hilos, ¿no?, de algunas instituciones coloniales en América, y por lo tanto era necesario figuras como la de San Alberto para poder hacerse con un control más genuino de las instituciones. A San Alberto entonces se lo envía, se le propone, ¿no? Carlos III le propone hacerse cargo del obispado de Córdoba al Tucumán. Piense que esto era, ¿no?, la región del centro de nuestro país, y 9 meses más tarde, ¿no?, el Papa le expide una bula que autoriza a San Alberto a poder dirigirse hacia América, y más concretamente hacia el Río de la Plata. Hay numerosas personas que se ocupan de hacer una biografía de San Alberto, y en todas ellas lo que se rescata es el dote de maestro, su don de palabra, su capacidad de comunicarse, digamos, un cierto carisma para la comunicación, ¿no? Joaquín B. González, por ejemplo, lo retrató. Recuerden, Joaquín B. González, que había sido formado en el Colegio Montserrat, en Córdoba precisamente, lo retrató a San Alberto como el forjador útil de la escuela popular, ¿no? Y fue también Joaquín B. González quien promovió ubicar a San Alberto dentro del panteón de los reformadores del periodo colonial. Hasta tal punto incluso se llegó, o fue gravitante la figura de San Alberto, insisto, desconocida muchas veces para la historiografía porteña, más centrada en las figuras locales, pero si uno mira el periodo y hace justicia al conjunto de las dinámicas culturales, políticas, sociales que están teniendo en el conjunto del territorio del Río de la Plata, y no solamente en la ciudad de Buenos Aires, hay que rescatar esta figura sin lugar a dudas gravitante para nuestra tradición pedagógica. Es Abel Chanetón, otro historiador, quien culmina de alguna manera, quien redondea ese perfil que le había atribuido Joaquín B. González a San Alberto, y dice precisamente esto que les acabo de comentar, que es una figura que debe ser rescatada, que había sido ignorada, dice Chanetón, por la inmensa mayoría, y incluso Chanetón decía que había que ubicar a San Alberto prácticamente en un mismo pie de igualdad que Domingo Faustino Sarmiento. Es decir, que San Alberto había sido, en concreto, a la educación colonial y a su renovación, lo que Sarmiento había sido
a la renovación de la educación en el periodo de la Argentina moderna, ¿no? Solo para dar una idea, una dimensión del lugar que esta figura de San Alberto está ocupando. Figura que por otro lado también es muy importante para nosotros rescatar porque por un lado, en torno a este personaje se está empezando a construir la idea del pedagogo colonial, es decir, es una operación intelectual que se hace desde el presente sobre el pasado para legitimar un conjunto de intervenciones, un conjunto de ideas, un conjunto de procedimientos que permiten construir una genealogía, ¿sí? Una genealogía de la educación en nuestro territorio sobre la cual luego las tradiciones pedagógicas van a buscar o bien articular o bien impugnar, ¿no? Y que es interesante brevemente, ¿no? De la figura de San Alberto. En primer lugar, lo interesante es que San Alberto escribe una serie de cartas pastorales de las cuales luego se va a desprender la creación de una casa de niños y de niñas huérfanas que va a funcionar en el marco de su diócesis, ¿no? Sobre todo y fundamentalmente en Córdoba. Esas cartas pastorales de San Alberto nos ofrecen a nosotros un acercamiento a la realidad educativa de la época. En primer lugar, decía San Alberto, ¿no? En el escenario de la educación colonial, lo que faltaban eran preceptores, eran lo que nosotros llamaríamos maestros, ¿sí? Que pudieran desempeñarse como tales. Enseguida, si los encontrásemos, decía San Alberto, lo que falta son recursos para poder pagarles por su tarea. Y finalmente, y este es un elemento que es recurrente en la historia de la educación argentina, el tercer problema, el tercer elemento que se interponía a la falta de preceptores y a la falta de recursos para pagarles, para el desarrollo, para la expansión de lo educativo en el territorio, es las inmensas extensiones espaciales que separan a unos pueblos de otros y que impiden la creación de escuelas, ¿no? Que permitan abastecer la demanda educativa de la población. San Alberto va a plantear entonces en torno a estas dificultades una respuesta, va a ensayar una respuesta que es precisamente la constitución de las casas de niños y niñas huérfanos, ¿no? En torno a 1782, que precisamente van a ofrecer la posibilidad de tener una modalidad de internado para aquellos niños que viven muy lejos de la ciudad de Córdoba, para que puedan quedarse allí, y la clase externa, que es la que permite que diariamente los niños asistan, las niñas asistan a la casa, a la escuela, y regresen por la tarde a sus domicilios. Hay varias cuestiones ahí que son interesantes rescatar. En primer lugar, que es una casa de niños y de niñas. San Alberto va a luchar contra las ideas de la época que impedían o que obstaculizaban la formación de las mujeres. Va a decir que eso es una concepción retrógrada, una concepción que impide el desarrollo de la sociedad colonial y que nada atenta, por otro lado, a la formación de una conciencia católica. San Alberto va a promover estas reformas, pero lo va a hacer como una estrategia para consolidar el carácter religioso o la idiosincrasia religiosa de la sociedad colonial, no como desde ya una forma de corroerla, ¿sí? A través de la incorporación de novedades, sino como una forma de reasegurarla. Dice precisamente que en este caso las viejas tradiciones están operando en contra de ese desarrollo que requiere la sociedad colonial actual, la que él le toca vivir, y que por lo tanto es necesario, indispensable, introducir estos cambios. Él mismo se va a preguntar en algún momento, ¿no? ¿Y el Estado qué puede esperar, dice, de unos vasallos
que desconocen absolutamente su religión. Fíjense acá, la pregunta es por la centralidad de la religión. Y se responde: se hallan hombres de 40 o 50 años que apenas saben el nombre del soberano que los rige, o si lo saben, solo es porque lo vieron grabado en las monedas, que es su pasión dominante. San Alberto va entonces a introducir una serie de ideas, de novedades, tanto institucionales como la creación de esta Casa de Niños Expósitos, como a través de sus cartas pastorales de recomendaciones sobre qué debe ser la educación. Hay ahí una idea muy interesante también sobre la posición de este ilustrado católico, ferviente ilustrado católico, respecto al origen de las escuelas. Dice San Alberto, recurriendo, dice, a las imágenes extraídas de la Biblia, ¿no? Dice: no leemos, cito, que las tuvieran, hablando de la escuela, no leemos que las tuvieran los israelitas, ni que los muchachos salieran para ser instruidos de la casa de sus padres. Dice San Alberto que entre los primeros cristianos no había más escuelas que las iglesias, ni otros preceptores que los obispos. Fíjense cómo acá hay una operación de articular la educación con el rol de la familia y con el rol de la iglesia. Una idea que va a tener un largo desarrollo a lo largo, a través del siglo XIX, perdón la redundancia, a través del siglo XIX, y que va a ser uno de los argumentos principales del sector conservador eclesial a la hora de discutir la ley de educación común para la Argentina, lo que será la ley 1420. La potestad natural que tienen las familias y la iglesia en la educación de sus hijos y sus hijas. ¿Por qué? Porque en la Biblia, para decir San Alberto, leemos que no existían escuelas, o no existían más escuelas que la educación que se impartía en las casas, y no existían más maestros que aquellos que eran obispos. Una idea, por eso digo, interesante en términos de cómo se inventa el pedagogo colonial, y en torno a esa invención también se está construyendo un fundamento y una legitimación de qué se entiende o qué debe entenderse por educación. Sin embargo, San Alberto introduce también cuestiones que son interesantes para la época, que son novedosas, que introducen problemáticas y perspectivas nuevas, fundamentalmente con el rol de las mujeres y con la enseñanza indispensable que deben recibir. Decía San Alberto que si es casa de niñas, se les enseña a tejer, coser, bordar y a todo género de labores de manos, y si es de niños, se les impone leer, escribir, contar y de todos aquellos ejercicios liberales y mecánicos propios de su sexo, todo con el objeto de que estos y aquellas se formen y salgan del taller hombres y mujeres, tales que dan por útiles a la religión y el Estado. Está hablando San Alberto de un elemento que va a ser también común a la próxima figura que vamos a tratar, que es Manuel Belgrano, precisamente, que es el lugar de la formación técnica, de la formación mecánica, diríamos, en artes mecánicos, en oficios mecánicos es la expresión correcta, para los niños y las niñas. Es indispensable que para que la colonia funcione, para que su economía funcione, tanto los niños como las niñas reciban una instrucción vinculada al aprendizaje de un oficio mecánico, que sepan coser, que sepan desempeñarse en el taller, que sepan producir cuestiones con sus manos. Más adelante se va a preguntar, y esta pregunta es fundamental: ¿qué opulencia o felicidad no pueden esperarse en una ciudad, en una provincia, en un reino donde están florecientes las artes, la agricultura, el comercio y el tráfico de gentes que lo habitan? Esta idea es profundamente ilustrada y al mismo tiempo no conmueve el edificio religioso, la identidad, la idiosincrasia religiosa de la sociedad colonial, ¿sí? Lo que San Alberto está tratando de hacer es, desde una posición ilustrada y católica, articular, ¿sí?, los saberes, los nuevos saberes de la época con las demandas que requiere la educación colonial, y lo hace sobre el trasfondo de un conjunto enorme de dificultades que cualquiera que quiera hacerse cargo de lo educativo en esta época debe sortear, debe enfrentar.
Entonces, una figura controversial pero interesante, la de San Alberto, para distinguir que es el primer rasgo, esta primer vertiente de la ilustración católica, ¿no? Vinculada a lo educativo. El siguiente personaje, la siguiente figura que vamos a ver es Manuel Belgrano. Manuel Belgrano es una figura emblemática, muy, muy interesante para que la podamos analizar, por cierto, sobre quien se ha escrito muchísimo, no necesariamente sobre los aspectos educativos, aunque nosotros contamos con un gran trabajo para leer, que es el del profesor Rafael Gagliano, que lo tienen como parte de la bibliografía, pero es interesante porque podríamos preguntarnos, bueno, ¿cuál es el factor Belgrano? ¿No? ¿Cuál es esa propiedad, ese elemento singular, esa molécula que hace que Belgrano sea Belgrano? ¿No? Y ahí, bueno, puede haber muchas respuestas, por supuesto, seguramente no hay un elemento que hable del factor Belgrano, pero Belgrano escribe en sus memorias una frase que a mí me queda resonando. Cuando él comienza a escribir su autobiografía, dice que la escribe con el propósito de ser útil a mis paisanos, ¿no? Hay ahí un indicio incipiente de lo que podríamos caracterizar como el factor Belgrano, ¿no? Ser útil, la preocupación por ser útil a mis paisanos, ¿no? Belgrano es objeto de numerosas intervenciones historiográficas. Gregorio Weinberg es uno de los historiadores de educación que va a reivindicar el pensamiento belgraniano, y lo va a hacer cuestionando el revisionismo histórico, ¿no? Un revisionismo histórico que planteaba la figura de Belgrano como un sujeto ingenuo, un sujeto que había sido más producto, se había revelado, se había expresado en su carácter más producto de los acontecimientos que de una decisión o de una voluntad conscientes. Y en contrapartida, Weinberg va a destacar que Belgrano fue dueño de una doctrina cargada de un sentido modernizador y secularizado. Y por otro lado, Weinberg también, quizás pasándose un poco hacia el otro lado, ¿no? Va a decir que el espíritu de Belgrano estaba imbuido de las novedades, de las premisas de la Revolución Francesa, ¿no? Y ahí omitía el peso que para Belgrano tenía, que en su conciencia tenía, el lugar de la religión, de la presencia de lo divino, ¿no? Y es que en efecto Belgrano es un personaje que está en el vértice de dos épocas. Por un lado, ¿no? Es un sujeto profundamente colonial, en el sentido incluso también de la formación que transita y de los cargos que ocupa, y desde los cuales de hecho promueve una serie de transformaciones en el ámbito educativo muy importantes. Y al mismo tiempo porque también es uno de los grandes referentes del proceso emancipatorio, ¿no? Bueno, como en la escuela nos han enseñado, es el que nos ha dejado como en parte el legado, ¿no? La creación de nuestra insignia patria. Entonces, Belgrano tiene esa doble condición de haber sido funcionario de la colonia y de haber sido líder de los ejércitos revolucionarios. Y eso es constitutivo de su identidad, ¿no? Entonces, hay en Belgrano toda una serie de iniciativas que son importantes de destacar desde el punto de vista de lo educativo. Yo quisiera resaltar la importancia, y en sintonía con el propio San Alberto, que Belgrano le da a la creación de instituciones educativas que permitan la formación de los oficios mecánicos, que permitan la formación de los artesanos. Belgrano opera por primera vez en la historia educativa argentina un pasaje de eso que era la formación artesanal en el taller del maestro el pasaje a la formación en un sentido práctico en instituciones educativas fomentadas, promovidas desde la administración colonial. En primer lugar,
la creación de la escuela de dibujos, ¿no? La creación de la escuela de dibujo respondía a, primero, a una lectura profunda que Belgrano había hecho de Jovellanos y de Campomanes, de quienes extraía las principales ideas vinculadas con la necesaria renovación pedagógica que debía impulsarse. Pero por otro lado, porque Belgrano entendía, como aquellos, que el dibujo estaba en la base de todos los desarrollos vinculados con la formación profesional posible. Si un zapatero no sabe dibujar primero la horma del zapato sobre la cual después va a trabajar, es imposible que el producto que manufacture pueda ser un producto de calidad, pueda ser un producto bien hecho. Por lo tanto, el dibujo estaba en la base de todas las iniciativas, de todos los proyectos vinculados con la educación profesional. Pero quería resaltar sobre todo otro elemento, otra iniciativa, que es la creación de la Academia de Náutica. Se suele decir, y hay una tradición que vincula fuertemente a Manuel Belgrano con el pensamiento fisiócrata. Y sin lugar a dudas hay un componente muy fuerte, y en las páginas del Correo de Comercio eso se puede ver, de Belgrano preocupado, y en sus memorias como secretario del consulado así lo deja expresado, de el peso que tiene que tener el desarrollo del trabajo del campo en el Río de la Plata. Pero eso no quita que Belgrano haya estado preocupado también, y a la par, por el desarrollo del comercio, por el desarrollo de los labradores, por el desarrollo de los artesanos, por el desarrollo de los comerciantes. Y un elemento clave es precisamente la navegación de los ríos, ¿no? La navegación de los ríos es la fuente de la riqueza, otra de las fuentes de la riqueza de las naciones. Entonces es indispensable para navegar los ríos, contar con navegantes que sepan manipular las embarcaciones, grandes, pequeñas, las que fueren, pero que fueran idóneos para realizar esa tarea. Y crea la Academia de Náutica en torno a 1799, impulsa esta iniciativa, y es muy interesante porque es la primera vez que en el Río de la Plata se llama a ocupar el cargo de dirección de una academia a través de un concurso público. Y en ese concurso público se presentan dos candidatos, ¿no? Y esos dos candidatos de alguna manera también expresan en sus presentaciones o en sus postulaciones un dilema vinculado con la enseñanza o la formación práctica, la formación de un saber más asociado a lo profesional, más vinculado con el mundo del trabajo. Por un lado se va a presentar Alsina. Alsina era un piloto mercante que se había radicado en Buenos Aires y que se desempeñaba como agrimensor, y que proponía una suerte de formación basada en los principios más científicos, ¿no? Es decir, en principios científicos, el aprendizaje, el desarrollo, perdón, de la aritmética, bueno, por cierto, del dibujo, la lectura de las cartas de navegación, etcétera, etcétera, etcétera. Era fundamental entonces para este primer candidato Alsina que se formara un piloto mercante que supiera, ¿no? Que conociera, que tuviera, que sea dueño de un conocimiento teórico sobre la navegación. Alsina ya contaba con cierta experiencia en el oficio de la enseñanza náutica, había estudiado, se había formado en la Academia Española y de alguna manera también traía esa experiencia al Río de la Plata. El otro personaje que va a proponer una idea de cómo debe ser conducida esa Academia Náutica es Servinio. Servinio se va a presentar un poco más adelante y va a decir básicamente lo contrario de lo que propone Alsina. Va a decir concretamente que en realidad lo que los navegantes deben saber hacer, o los aspirantes a navegantes deben saber hacer, es manejar la embarcación. Y lo que hay que hacer es fomentar el sentido práctico de la formación que debe tener esta
Academia de Náutica. Esta situación se lleva a un concurso, y en ese concurso se establece un ganador para el primer puesto de director y segundo puesto de director. Para el primero se le da a Alsina y el segundo se le da a Cerviño, ¿no? Esta resolución lo que deja presentado, lo que deja expresado, lo que deja en concreto es precisamente, ¿no?, que al momento de pensar la educación, la formación profesional de los futuros navegantes, se prioriza el carácter teórico sobre la dimensión práctica, ¿no? Es decir, se coloca primero al candidato que postulaba que había que tener, para saber navegar, un amplio conocimiento teórico de las artes de la navegación, contra la propuesta, el saber práctico de quien sostenía que a navegar se aprendía navegando y que lo que había que hacer era invertir horas y horas en la práctica de ese oficio. Es interesante porque, por un lado, se promueve la formación en un oficio mecánico que al mismo tiempo tiene dentro de sí dilemas, tensiones, diferentes tradiciones, si quieren, sobre cómo debe ser mejor enseñado. Esta no es la única, por cierto, iniciativa que promueve Belgrano, junto con la Academia de Náutica y la Escuela de Dibujo, pero sí quizás son las dos más importantes en términos de los legados que nos dejan para pensar hacia adelante la educación profesional. Insisto, de un personaje que tiene, Manuel Belgrano, un rol protagónico en el desarrollo educativo de nuestro país, pero que fundamentalmente sus principales propuestas fueron durante el tiempo que ejerció como funcionario colonial. Cuando Belgrano comienza a desempeñarse como líder de los ejércitos, como por ejemplo como líder del Ejército del Norte, y es premiado por el Cabildo de Buenos Aires por su desempeño, Belgrano dona la suma de dinero que recibe para la creación de 4 escuelas, que tardan mucho tiempo en crearse. Pero más allá de eso, Belgrano elabora las actas, los reglamentos, mejor dicho, de esas escuelas del norte. Y en esa elaboración de esos reglamentos, es importante que los podamos leer, está claramente establecido, por un lado, el rol protagónico que tiene que tener el maestro de escuela dentro de la comunidad, pero también se entrevé algunas premisas que vienen de la educación de los tiempos coloniales, ya en tiempos en los cuales la ruptura con el nexo colonial se había producido. Belgrano dice, por ejemplo, que si es necesario, el maestro puede azotar con hasta 12 azotes, 12 golpes a los niños, ¿sí?, como forma de aplicar correctivos pedagógicos, que no lo tiene que hacer a la vista de los demás, que lo tiene que hacer en privado, pero sin embargo apela a una práctica que viene del periodo anterior. Esto no es para caerle a Belgrano con crítica, sino para precisamente ubicarlo, como decíamos, en ese vector histórico en donde hay dos subjetividades, por decirlo de alguna manera, que están operando en torno a su conciencia, a su forma de ver los procesos educativos. El tercer personaje que vamos a presentar, y con ya ir redondeando esta segunda parte, es Mariano Moreno. Mariano Moreno, como todos saben, fue el principal referente del pensamiento ilustrado de tintes revolucionarios en el Río de la Plata. Se desempeñó, como secretario de la primera junta. Desde ahí hizo una exaltación de la educación como una vía privilegiada para la transformación de la sociedad, y lo hizo a través de un doble exhorto. Por un lado, Moreno, al igual que también Belgrano, llamaba a extender los beneficios de la educación hacia los diferentes sectores de la sociedad. Ahí hay un principio de ruptura con el, valga la redundancia, principio del privilegio asociado a la educación colonial, para empezar a pensar muy paulatinamente la idea de la educación como un derecho que debe estar al alcance de todos. No está formulado en estos términos, uno lo puede ver si quiere retrospectivamente, pero esto está como una marca del pensamiento en Moreno. Y por otro lado, bueno, porque está pensando
Moreno en que la educación tiene que ser una herramienta para la construcción de un nuevo tipo de subjetividad, no solamente que alcance a una mayor parte de la población, sino que también cumpla una nueva función. Y esto es lo que algunos autores han planteado como el pasaje pedagógico de la formación del súbdito a la formación del soberano, ¿no? Moreno está interviniendo en ese debate, Moreno está habilitando ese pasaje. Moreno, que al igual que Belgrano, se había formado en las instituciones y en las universidades de la colonia. Belgrano había viajado a España y había estudiado en Salamanca y en Valladolid, si mal no recuerdo. En cambio, Moreno había hecho una formación en una universidad de América Latina, la universidad que se encontraba en Chuquisaca, ¿no? Allí, a los 18 años, Moreno había viajado y se encuentra con la posibilidad por primera vez de acceder a una gran biblioteca que de hecho no existía en la Universidad de Córdoba, y eso justificaba de alguna manera el viaje. Y allí puede leer por primera vez a Rousseau, puede leer por primera vez a Montesquieu, puede leer a Filangieri, puede leer a Jovellanos, ¿no? Accede a una gran biblioteca que va a nutrir su sensibilidad y va a ir construyendo esa conciencia que luego de la caída de Fernando VII y en las fases previas a la Revolución de Mayo se va a intensificar. Recordemos que cuando cae Fernando VII, como vimos en la primera clase, Moreno va a poner en cuestión la legitimidad de una corona que estaba ausente de hecho, es decir, va a poner en cuestión la idea de que la autoridad no deba regresar al pueblo hasta tanto y en cuanto el rey no vuelva a ocupar su legítimo lugar. Y esto Moreno lo hace también combinado con críticas fuertísimas a los representantes del rey en América, a quienes va a cuestionar muy duramente en términos de los enormes maltratos que propinaron a las poblaciones indígenas. En Chuquisaca, Moreno percibe cómo son maltratados los indígenas que trabajan en la explotación de la plata, del Potosí, y al mismo tiempo todavía en la ciudad circulan, ¿no?, las historias del último levantamiento indígena que había sido durísimamente reprimido por las fuerzas realistas y que había encarnado precisamente Tupac Amaru. Entonces, en ese sentido, bueno, Moreno va a ir construyendo toda una conciencia que va a ponerse de relieve en el contexto del mayo revolucionario, ¿no? Y esa conciencia va a surgir o va a hacer pie en la lectura de uno de los autores fundamentales para Moreno, para que Moreno pueda, o a partir del cual, mejor dicho, Moreno interpreta este proceso, que es la figura de Rousseau. Y Moreno va a traducir la obra de Rousseau, una de sus principales obras, El Contrato Social, lo va a traducir al español y lo va a hacer atendiendo a numerosas razones, y las va a colocar en la portada de esa traducción. La importancia de contar con una traducción al español del Contrato Social, va a decir Moreno, es porque en ese libro, ¿sí?, de alguna manera descansan un conjunto de premisas sobre las cuales se puede asentar la nueva sociedad que están haciendo, un nuevo contrato social, no ya más entre los hombres y el rey, ¿no?, atravesados por el principio de una voluntad divina que le confiere a este último, el rey, ¿no?, una potestad sobrenatural por encima del resto de los hombres, sino de los hombres con los hombres, ¿no? Este principio, esta nueva forma de vínculo político que se establece entre, ¿no?, los hombres, es el que permite, o es el que está en la base de una nueva pedagogía que debe ser difundida fundamentalmente a través de las escuelas y que debe ser aprendida fundamentalmente
por los jóvenes americanos. Mariano Moreno va a lanzar entonces una iniciativa que es imprimir 200 ejemplares de ese contrato social. Hay en torno a este número un mito que nunca termina, por lo menos yo no termino de desentrañar, si efectivamente se hizo así, si efectivamente se imprimieron, si solamente lanzó la orden y no se llegó a imprimir, si esos ejemplares llegaron a las escuelas o llegaron a las manos de los que Moreno imaginaba como los destinatarios naturales de su lectura, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que en la portada del contrato social, traducido por el secretario de la primera Junta de Gobierno Patrio, Moreno escribe, ¿no?, que ese libro había sido en primer lugar escrito por Juan Jacobo Rousseau, al cual le confería el título de Ciudadano de Ginebra, ¿no? La idea de ciudadanía aparece ahí y aparece también antes, pero sin lugar a dudas, en el marco de esta iniciativa, de esta traducción, tiene un carácter, un valor simbólico muy, muy potente. En tanto y en cuanto sugiere que ese libro debe ser leído también por otros sujetos que se reconocen como ciudadanos, que pueden tener ese atributo. Y al mismo tiempo, porque en la tapa del libro, Moreno habla de, o dedica esa traducción, ese esfuerzo a los jóvenes americanos, ¿no? Jóvenes americanos que en su inmensa mayoría ya están luchando por la causa emancipatoria. El pie de imprenta de la edición de ese libro es la Casa de los Niños Expósitos. Fíjense qué interesante, la Casa de los Niños Expósitos, que había sido creada también por el virrey Vértiz, ahora era la usina desde donde se producían, ¿no? La imprenta que producía y que permitía que estos libros precisamente pudieran circular. Les decía, existen numerosas controversias sobre el destino de los ejemplares del contrato, pero más allá de eso, lo que a nosotros nos interesa subrayar es esta tercera versión de la ilustración, o esta tercera vertiente de la ilustración en el Río de la Plata, que llega ya por su lado más radical, más revolucionario, más jacobino, a diferencia de San Alberto, que articuló la ilustración con el carácter de una necesaria renovación de la sociedad como estrategia para cimentar el carácter católico de la misma, a diferencia de Belgrano, que estuvo tensionado entre esas dos cuestiones, pero fundamentalmente lo que promovía es una ilustración de carácter económico, más centrado en la formación de un sujeto productivo, de un sujeto pedagógico productivo. En el caso de Moreno, esa ilustración rioplatense tuvo una impronta mucho más política, si quieren, o definitivamente más política, ¿sí? Y lo que procuró fue alumbrar la conciencia de un nuevo ciudadano.